Buenas tardes a todos, señoras y señores. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, donde tienen su casa. Esta es la casa de todos los asturianos y de todos los amigos de Asturias. Y de nuevo decimos con orgullo legítimo que es la casa regional española más antigua del mundo. La más antigua del mundo, con 134 años. Fundada el 2 de octubre de 1881. Naturalmente ha ido cambiando de sede, pero agitamos esa bandera. Es una institución histórica, una institución al mismo tiempo vanguardista, que agita los valores de Asturias y por ende de España, comprometida socioculturalmente y científicamente, sobre todo por encuentros como este que hoy nos congrega, encuentros de educación y salud, gracias a la Asociación Española e Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria que preside nuestro amigo, nuestro compañero, el doctor Antonio Sáez Crespo. Y con él, pues todos los demás, muchos de los que aquí estamos. Me refiero, empiezo por atrás, y el doctor López Bermejo, que dio una conferencia extraordinaria este año sobre su especialidad, odontología, el doctor Juan del Rey Calero, también una conferencia extraordinaria, magistral, que hemos podido ver en vídeo, todas están en vídeo, para satisfacción y acopio memorístico de todo lo que vamos haciendo. El doctor Rey Calero, aunque no pude asistir, pero nos consta que estuvo extraordinaria. El doctor Ricardo Becerro, de Bengoa, también compañero de la asociación. El doctor Maximiliano Fernández, Rodrigo, compañero de la Facultad de Educación de nuestra querida alma mater, la Complutense, la doctora Marta Losa. Seguimos por aquí el presidente adjunto que se acaba de incorporar del Centro Asturiano, Andrés Menéndez, los compañeros también, directivo de honor, Paco González, Tino, directivo actualmente, y en fin, todos sean bienvenidos, amigos de la casa. Ahora presentaré al conferenciante, pero quiero antes decirles que estos encuentros de educación y salud que celebramos mensualmente, pues es una verdadera satisfacción para todos. El mes que viene hemos comprometido el 19 de abril, si no me equivoco, para una conferencia sobre habilidades de vida que nos dará la profesora, terapeuta ocupacional, enfermera, María José Extremera, que se ha tenido que ausentar el 19 de abril. Y en mayo, el día 12, tenemos un acto especial para cerrar en cierto modo el curso. Es el segundo jueves de mes y entregaremos el título de Asturiano Adoptivo en Madrid al doctor Sáez Crespo, pero además la doctora Losa, aquí presente, nos dará una conferencia sobre un tema de triste actualidad, como es el del mobbing, el hostigamiento en el trabajo, de manera que tenemos un acto en cierto modo plural, porque por un lado está la conferencia de la doctora Losa y por otra parte vamos a hacer esa entrega del título Asturiano Adoptivo, que es un acto, por tanto, solemne y entrañable, con todo cariño, pero también con todo el reconocimiento al doctor Sáez Crespo. Y nada más, hoy nos convoca la conferencia Actividad Física, Caminar y Correr, un antes y un después, que se complementará con imágenes, ya están preparadas. Gracias también a Armando, técnico de la casa. A cargo del profesor doctor Miguel Fuente Rodríguez, del que voy a ofrecer algunos datos extraídos de su brillante currículum. Realmente lo he tenido que sintetizar mucho, se lo decía ahora mismo a Miguel. Diplomado en enfermería, titulado como ayudante técnico sanitario, diplomado en podología, podólogo por tanto, técnico ortopédico, experto universitario en biomecánica y ortopedia del pie, máster de investigación en cuidados de salud, doctor con sobresaliente cum laude, profesor asociado y titular interino de la Escuela Universitaria de Enfermería, Fisioterapia y Podología, profesor titular. Ha sido responsable de las asignaturas Ortopodología 1 y 2, Podología Deportiva, ejercicio de la profesión podológica,
profesor en numerosos cursos, seminarios, másters, coautor de proyectos de innovación docente, investigador principal, director de grupo y miembro del equipo investigador de diversos trabajos de investigación financiada sobre temas de su especialidad, autor y coautor de libros y artículos publicados en revistas científicas, miembro de distintas comisiones para la gestión docente y académica, ha sido, y este es un dato también relevante, director del Servicio de Podología del Club Atlético de Madrid, concretamente desde el año 75 a 1988, miembro del Grupo de Gestión Sanitaria del proyecto de la Clínica Universitaria de Podología de la Complutense, con amplia experiencia en gestión profesional, ha sido presidente de la Asociación Nacional Centro Español de Investigaciones de Pie, miembro fundador de la Asociación Española de Podólogos del Deporte, presidente de la Escuela de Espalda de la Asociación Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria y también de la Española. En el plano profesional destacamos su condición de jefe de servicio de podología de la clínica Centro, con M intercalada, Centro, desde 2013 hasta la actualidad. Ha sido redactor jefe de la revista del Centro Español de Investigaciones del Pie, Premio Nacional de Investigación Podológica del Centro Español de Investigaciones del Pie, por el trabajo de investigación titulado Tratamiento ortopodológico de la patología ligamentosa de los talones varos, director del estudio epidemiológico de las lesiones podológicas en carreras de larga distancia, secretario de la Revista Internacional de Ciencias Podológicas, que edita la Universidad Complutense, miembro de numerosas asociaciones, entre las que obviamente destacamos su condición de socio de número y miembro de la Junta de Gobierno de la Asociación Iberoamericana y también Española de Medicina y Salud Escolar y Universitaria. De manera que, como digo, he obviado muchísimos datos, disculpa Miguel, porque tenía que seleccionar algo de un currículum abreviado que me envió, pero que eran por lo menos 14 hojas. De manera que muchas gracias y enhorabuena, doctor Miguel Fuentes. Es todo un lujo contar contigo esta tarde, pero si me lo permites, antes de darte el micrófono, voy a ceder la palabra al doctor Fuentes. Muchas gracias. Como es habitual, me dirijo a ustedes para agradecer una vez más el esfuerzo, el trabajo, la constancia y la gran calidad de estos seminarios, de estos encuentros sobre educación y salud escolar, o salud y educación, educación y salud. Dos caras de una misma moneda. Por eso nos felicitamos de estar en esta casa y contar con el apoyo, el esfuerzo y el bien hacer de su presidente, el doctor Valentín Martínez Otero. El tema que hoy hemos seleccionado, el deporte, es un tema que está de máxima actualidad. El deporte es una necesidad del ser humano. Más importante hacer deporte, o es un factor de riesgo, el sedentarismo, mucho más fuerte que el alcohol y que el tabaco, o que el tabaco en la producción de enfermedades crónicas. En este momento hoy acaba de publicar en Ginebra el informe sobre las enfermedades crónicas, informe mundial sobre las enfermedades crónicas, que están avanzando muchísimo, cada vez más, y cada vez están mejor controladas las enfermedades infecciosas. ¿Qué nos recomienda? Bueno, pues como primera estrategia, el ejercicio físico. ¿Y para quién hemos contado, o con quién hemos contado, que inmediatamente se ha prestado voluntariamente a hacernos hoy una reflexión sobre este tema? Pues con el doctor Miguel Fuentes. El doctor Miguel Fuentes tiene una amplísima experiencia en el tema del deporte y sus repercusiones sobre la salud, especialmente la salud podológica, debido a su alta especialización en su experiencia con el Club Deportivo Atlético de Madrid, que cada día pues va ganando más. Ayer nos dio una alegría ganando, ¿no? Bien, si hay que destacar, además de su alto nivel científico, es su disposición como científico
como profesional y como persona. Como científico, porque cualquiera de los que estamos aquí es sensible a cualquiera de nuestras necesidades. Tengo una molestia, bueno, y es que son un grupo de amigos en la Clínica Centro que la verdad que es una maravilla, ¿eh? Igual que esta casa es una casa abierta a la amistad. El profesor, el insigne profesor don Pedro Guillén, y nuestro amigo el doctor Miguel Fuentes, pues siempre están dispuestos a ayudarnos. El primero o el último de ellos he sido yo. Es la gente que ha sufrido o que se ha beneficiado de esta gran amistad. Su experiencia es muy larga, en todos los maratones que se han hecho en Madrid, etc. Es un hombre que es llamado a ser consultor de instituciones, de hospitales, de especialistas, por la gran experiencia acumulada. Si a eso le sumamos su grandeza humana, que es únicamente superior su grandeza científica, ¿eh? Entonces nos encontramos con él, con su amistad, con sus conocimientos y con su disposición a ayudarnos. Prácticamente expresamos la necesidad, inmediatamente ahí tenemos a nuestro buen amigo Miguel, que siempre está a nuestro lado para acompañarnos, hacer, trabajar e intentar dar solución. Eso, por todo ello, por ser como eres, pues te damos las gracias en nombre de la asociación. Primero por ser una gran persona y un gran profesional que siempre, siempre, siempre está dispuesto a ayudarnos y a socorrernos en el largo camino de mantener la salud. Gracias, Miguel. Pues buenas noches, queridos amigos, porque yo creo que aquí nos encontramos todos los amigos. Lo primero que tengo que hacer es agradecer al presidente de esta casa, donde verdaderamente nos encontramos siempre muy a gusto. Yo siempre digo, cuando me encuentro a gusto en un sitio, que me encuentro tan a gusto como en mi propia casa. Con lo cual, bueno, pues yo creo que ha sido elogios y ensalzamientos debido sobre todo a nuestro cariño y amistad. Y bueno, pues estoy abrumado, de verdad. Gracias también, presidente de la Asociación Española y Iberoamericana de Salud Escolar y Universitaria, querido amigo doctor Sáenz Crespo, por vuestra cariñosa presentación. Yo sé que lo hacéis todo con mucho cariño, como yo estoy aquí hoy pasando un rato con todos ustedes, y que pienso que para mí es fácil, en realidad, hablar de lo poco que sé. Entonces, bueno, pues luego al final de esta charla, pues posiblemente podríamos congeniar un poco con alguna pregunta que ustedes quieran disponer, y bajo la tutela del profesor Martínez Otero, y daríamos por concluida esta charla de hoy. Así pues, y dicho esto, darles a ustedes la bienvenida y sobre todo las gracias por su asistencia. Vamos a entrar de lleno directamente en un tema, efectivamente, que ya ha hablado el profesor Sáenz Crespo, de algo de actividad física siempre viene bien. En los últimos tiempos estamos hablando y viendo el beneficio hacia nuestra salud, el comportamiento de nuestro aparato locomotor y en general de otros sistemas, como veremos después, a lo agradecido que puede ser hacia una actividad. Una actividad programada sería lo ideal para evitar lesiones, pero estas lesiones, como veremos también en el transcurso de la charla, también se producen. ¿Y por qué se producen? Y todavía más lesiones. ¿Porque hay más integrantes y más practicantes del deporte? Pues posiblemente. ¿Porque están menos preparados? Pues no sabemos, pero efectivamente hoy tenemos los mejores medios para que estos deportistas estén perfectamente bien preparados. ¿Y por qué se producen tantas lesiones? Bien, pues veremos luego al final de esta charla si somos capaces de haber contribuido un poco para que ustedes también, a la hora de hacer algo de actividad física, puedan tener las medidas preventivas adecuadas para hacer un deporte de calidad sin lesiones. Bien, pues hablamos sobre todo de la actividad física, del caminar y correr, un antes y un después, porque vamos a hablar un poco de lo que se hacía antes y lo que se hace ahora.
cómo hemos evolucionado, sobre todo en el índice podemos ver, después de unos pequeños objetivos que se programa en esta charla con lo que va a ser la forma de caminar y cómo hemos llegado el hombre a la evolución de caminar con la posición bípeda que tenemos actualmente, ya muchos millones atrás de años, pero aunque nos hayamos bajado del árbol hace muchísimos años, el comportamiento y la situación de nuestro organismo a la adaptación del caminar y a la carrera, pues ha sido una evolución que veremos. ¿Cuál es la evolución? ¿Cuáles son las adaptaciones del hombre desde el primitivo hasta el sapiens sapiens para acometer esta forma de vida diferente a la que tenía anteriormente? Hablaremos algo de los niños andadores, sobre todo de los estudios, y en qué referencia los niños andadores empiezan a caminar, de los estudios que tenemos de hace años y de los más novedosos como del año pasado. Hablaremos igualmente de la actividad física y entramos de lleno en materia, de lo que es el caminar y el correr como unas técnicas saludables para nuestro sistema en general y nuestro aparato locomotor. Unas pequeñas nociones de biomecánica de la carrera y luego algo muy importante, que siempre hablamos de los estudios epidemiológicos que normalmente solemos hacer, sacamos unas conclusiones para que éstas nos den unas medidas preventivas, que sobre todo lo vamos a hacer hoy de forma más amena en consejos. Y por último, pues unas conclusiones finalizando la charla de hoy. Bien, pues, ¿cuáles son los objetivos? Fíjense ustedes que en algún inicio, que ya veremos la oportunidad de que algún aborero al inicio de alguna maratón de Madrid del año 2011, pues ya nos indica que andar está muy bien, pero ojo con correr, que puede ser una fuente de lesión. ¿Qué vamos a hacer en esta charla? Pues con los objetivos que nos hemos planteado, lógicamente en principio, como les decía, reconocer la adaptación del hombre durante la evolución, el valorar los beneficios del andar y el correr utilizados como lo que nos interesa para un bien específico de nuestro organismo, y luego aplicar la biomecánica del deportista y del deporte a la prevención de estas lesiones. Bien, pues ¿cómo empezamos? Pues empezamos, como todos sabemos, que la evolución desde cuando nuestros antepasados iban a cuatro patas hasta la posición del Homo sapiens sapiens, efectivamente, de hace ya aproximadamente unos 35.000 años anteriores, estar de acuerdo en la evolución, pero no solo en la posición bípeda, que fue lógicamente lo que, como Leroy-Gourhan, que estamos todos de acuerdo con él, de que el lenguaje y el bipedismo, dos situaciones novedosas en la actuación del ser humano, dice que estábamos preparados para admitir todo, salvo el haber empezado por los pies, y realmente yo, de esta máxima, les vamos a indicar poco a poco cómo es verdad que empezamos a evolucionar por los pies. Efectivamente, lógicamente aquí les proyecto una serie de cráneos con respecto a los hombres de entonces, de hace millones de años, desde el Australopithecus hasta el hombre sapiens sapiens. Veremos que efectivamente el prognatismo va desapareciendo y lógicamente el agujero de conjunción occipital, en lugar de ser tan horizontalizado, se va verticalizando. ¿Para qué? Pues lógicamente para darnos una capacidad craneal mayor a nuestro cerebro y que nuestro cerebro pueda aportar mejores beneficios en todos los sentidos al ser humano. Bien, pues ¿cuáles son esas adaptaciones en resumen de las... Hay autores que dicen modificaciones y yo les llamo mejor adaptaciones anatómicas relacionadas con la posición bípeda. Pues empezamos desde el pie y desde el pie vamos, y la posición del agujero occipital, que como ya veíamos, fijaros, aquí está muy horizontalizado el occipucio, ¿verdad? Y sale la coyuntura de la médula desde aquí verticalizadamente hacia formarnos una capacidad craneal mucho mayor y evitar el prognatismo, ¿verdad? Pues desde el pie hasta aquí hay una serie de circunstancias
que van a hacer que la evolución del ser humano a su disposición, al bipedismo, al andar y al correr, va a ser secuencialmente. Y lógicamente va a ser del Homo habilis al Homo sapiens sapiens, que va a dejar de apoyarse en los miembros superiores para, lógicamente, tener un alargamiento de los miembros inferiores y a partir de ahí, poder evolucionar el caminar. Porque ya no le es necesario al árbol para mirar desde arriba, sino baja al terreno para adecuarse a las situaciones actualizadas. Bien, entonces, ¿qué tiene que haber? Pues una importancia en que la posición de la pelvis, en lugar de estar verticalizada, se va a horizontalizar para hacer que el aparato locomotor inferior sea más recto. ¿Y cómo se va a modificar la columna vertebral? Pues con una serie de curvas fisiológicas para que ella sea más adaptativa a los nuevos planes. Y esos nuevos planes van con la liberación de la mano, porque ya va a ser un Homo habilis, es decir, que va a necesitar su mano, que en lugar de antes de apoyar para andar por el terreno, ahora va a ser necesaria para hacer instrumentos que le van a dar el progreso y la vida posteriormente. Bien, pues ¿cómo comenzamos? Empezamos a deambular de forma muy esquemática y muy sencilla para que todos lo recordemos, con una posición del talón. El apoyo del talón lo efectuamos generalmente todos con un angulamiento de los pies de 15-18 grados para tener mejor triángulo de apoyo, porque si anduviéramos así en paralelo, lógicamente nosotros tendríamos cierta inestabilidad, y en cambio al separar los pies, las punteras de los pies, ese triángulo, que por eso se llama de estabilidad de apoyo, nos da una progresión al caminar que nos hace más estables. ¿Y qué nos supone eso? Pues que vamos a apoyar el borde externo del talón como inicio. ¿Y por qué? Por eso nosotros actualmente que vamos calzados, desgastamos normalmente siempre la zona externa, postero-externa del tacón. Esa es la zona que se va a desgastar más. Si se desgastaran otras zonas del tacón, lógicamente nosotros los profesionales veríamos que no es lo normal, porque si andamos así, de esta forma, desgastamos siempre el borde externo. Y si anduviéramos de cualquier otra forma y desgastamos otras zonas del tacón, no son las adecuadas. Después, ¿cómo distribuimos en la siguiente fase del paso, que la vamos a abreviar con una fase plantígrada, de apoyar todo el pie? Pues para que hagamos una distribución del peso corporal. Y el peso corporal se reparte en la parte posterior un 60% aproximadamente, lo que supone que los huesos de la parte posterior del pie, que son más robustos, van a tener la situación de soportar mejor peso o mayor peso. Y luego las unidades móviles del resto del pie va a estar soportando aproximadamente el 40% del mismo peso. ¿Cómo despegamos? Pues iniciamos el despegue terminamos el despegue como lo iniciamos, haciendo una flexión dorsal, y aquí lo vemos reflejado por una línea, cuáles son los posicionamientos del pie en flexión dorsal en esta posición, es decir, cuando acercamos la puntera al resto del pie, del miembro inferior, y posición de flexión plantar cuando la alejamos. Bien, pues en esta misma posición que salimos por el primer segmento, normalmente es el primer segmento mucho más robusto, el primer dedo mucho más robusto para soportar esa salida. Y esto también puede dar lugar a ciertas patologías. Aquí vemos secuencialmente lo que puede ser la distribución de carga del pie derecho a nivel del tobillo, y cómo es una pequeña sinoide la que se va manifestando a través del paso. Y a través del mismo paso, esta posición que aquí veíamos, el pie en posición de flexión dorsal, la puntera hacia arriba, que hace que la musculatura anterior tenga más protagonismo que la posterior, lógicamente, la situación que va a tener la rodilla secuencialmente con el paso, y la situación de pequeña sinoide igualmente que va a tener la cadera con un discreto bamboleo, dependiendo de la situación del paso del pie derecho, pie izquierdo. Bien, pues, ¿qué hablábamos antes? De
la adaptación del humanoide anterior al nuestro, y comparativamente, fíjense que son dos figuras muy diferentes. El centro gravitatorio aquí está muy atrasado, y en la posición bípeda, es decir, cuando nuestro individuo sapiens sapiens se pone más de pie, anteriormente ya lo había hecho el Australopithecus, el centro gravitatorio está aproximadamente pasando por el ombligo y haciendo que esté un poquito más adelantado de la rótula. ¿Para qué? Pues para tener una disposición natural hacia el caminar. Este personaje no, se tenía que ayudar de las manos, porque si no iba con mucho genuflexo, es decir, con la flexión de rodilla, y hacía que no se modificara el resto del aparato locomotor. Entonces tenía que ayudar de las manos. Estos brazos dejan de ser tan robustos porque ya no se necesitan, lo que comentábamos anteriormente. Y en cambio aquí empiezan a salir las curvas fisiológicas que hablábamos de lordosis cervical y lordosis lumbar para compensar con una cifosis dorsal y una cifosis sacra. Igualmente el sacro se horizontaliza, y aquí ven que está muy verticalizado, y entonces la posición bípeda del individuo desde el pie hasta la cabeza es evidente. Es evidente desde el Australopithecus 5 millones de años anterior al Homo sapiens actual, sapiens sapiens, con unos 35.000 años anterior, y ven ustedes la evolución de la cabeza. Y precisamente aquí podemos encajar bien dentro del cerebro del sapiens sapiens, que está marcado por esta línea más amplia, por esta curva más amplia, donde vamos a tener un cerebro con mucha más capacidad. Capacidad, precisamente, que el otro día, la charla tan amena que nos dio nuestro querido presidente, el profesor Martínez Otero, sobre la inteligencia del individuo y sus planteamientos y su clasificación y las zonas cerebrales en donde estaban más ubicadas unas zonas u otras, comportamiento del humano, pues supimos entender precisamente que gracias al Sapiens Sapiens podemos entender lo que hoy día fue desde el comienzo por los pies hasta nuestra actitud de ahora. El caminar, pues el caminar infantil en los niños lo vamos a determinar, para no aburrirles mucho, en dos estudios. Indicar dentro de estos estudios, en un estudio morfoestático del pie infantil que hicimos en el Centro Español de Investigaciones del Pie ya hace muchos años, en el año 1978, con 1.200 escolares de Madrid, con edades comprendidas entre 4 y 14 años, donde, tras una encuesta a los padres, pudimos pergeñar que la edad de deambulación normal en el niño se puede establecer entre los 12 y 14 meses. Edad que estaba muy bien estudiada anteriormente, aunque de forma un tanto empírica, pero que efectivamente nosotros coincidimos con ese empirismo, dando base a estudios epidemiológicos precisamente a esa edad, y en ese año, en el 1978. ¿Cuál es la patología mayor que nos salió en ese estudio? El pie pronado en la infancia. ¿Qué significa esto? No era el pie plano, que nos dejaron nuestros antepasados, y que va muy en consonancia también con muchas razas, no todo el mundo. El pie plano no es la patología mayor del individuo, se cuenta aproximadamente entre un 24, un 26, un 30%, dependiendo de las razas, ¿verdad? Pero sí el pie pronado, que es una otra alternativa, que yo digo que solamente desde el eje, lo van a entender muy fácil, desde el eje medial del pie, que es el que nos hace ponernos en esta posición, cuando esta posición de inversión hacia adentro es excesiva, eso es pronación, ¿verdad? Pues hace que el eje se invierta hacia el borde interno o medializado hacia adentro. Bien, pues eso es la patología que descubrimos, que era la más importante, aunque el pie pronado es un ente nosológico que aislamos posteriormente, porque solo antes había pie plano y pie vago. Nosotros ahora decimos que hay pie plano, que es que la bóveda desciende, pie pronado, que es que el eje se medializa más o menos, aunque el pie pronado, ya sabemos, o parte del pie pronado, que puede ser fisiológico,
Y a partir de ahí, si hay una pronación excesiva, puede dar cierta patología. Y el valgo de talón. El talón que esté medializado, el eje del talón, por detrás, desde el tendón de Aquiles hasta la base del calcáneo, en valgo, es decir, en proyección interna. Cuando se dan esas tres circunstancias y vemos a un crío que tiene pie plano, pie valgo y pie pronado, yo enseguida pienso que digo, este pobrecito mío es del Atlético de Madrid, no falla, 3 en 1, porque generalmente se puede dar pie plano, sin ser pronado ni valgo, pero cuando hay las tres circunstancias, pues ya está. En estudios posteriores del año, de 10 años después, una década después, y a través de la Universidad Complutense de Madrid ya, hicimos un estudio muy amplio también en escolares, en una población escolar con un estudio descriptivo transversal y comparativo, y con los objetivos de detectar patologías para poner medidas preventivas, sobre todo para cuál es la edad tan controvertida de poner en tratamiento ortopodológico o ortopédico a un crío que tiene una patología, y donde sabíamos que por estudios de salud esta patología era de aproximadamente un 58%, fíjense ustedes, un 58%. Los niños nuestros tienen cierta patología más o menos intensa, pero que además en los estudios del año 2015, es decir, del año pasado, y a través de una tesis, solo los padres llevan al podólogo a esos niños un 3% de ellos. O sea, fíjense ustedes, si habiendo una patología de un 50-58% más o menos grave, solo vemos un 3,5% de niños en nuestras consultas. Bien, vamos a entrar ya de lleno un poco en la actividad física, que es el tema, por eso les he hecho un poco este preámbulo, para ver cómo caminamos y cómo corremos. El antes ya está dicho y después vamos por él. ¿Cuáles son las clasificaciones de los deportes que en el siglo XIX, sobre todo los franceses, que han sido fisiólogos, filósofos, teólogos, etcétera, muy madurando con este tema, ¿verdad? Pues Michel Houet, que decía que había deportes de combate con sin arma, bola de balón, que estos deportes iban, lógicamente, evolucionando a medida del tiempo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues otro francés, como no, Roger Servat, pues nos decía que a finales del siglo XIX, en 1800, antes de empezar las Olimpiadas, pues que había deportes individuales, de bola de balón, marciales, basados en la vida, la estética, en la técnica, etcétera. Y la técnica evolucionaba, porque entonces ya estaba pues apareciendo el ciclomotor, o la bicicleta, el ciclomotor, luego ya nos han salido otros medios, el parapente, etcétera y tal. Son los deportes basados en la técnica que ya desde hace un siglo y medio, 2 siglos, pues estaban ya indicados. Todos recordaremos los olímpicos, que se dividían incluso en Olimpiadas de invierno de verano, Juegos Mediterráneos, cuando ya había presupuesto para ellos, o Juegos Panamericanos, dependiendo de la localidad o de la situación donde se establecieran o de la zona. Individuales y colectivos, de competición no competitivos. Todo esto durante el siglo XIX-XX se ha ido desarrollando. Pero me voy a centrar un poco en otro francés, Dr. Crève, que nos indicaba ya, fíjense ustedes, a finales del siglo XIX, la importancia de la actividad deportiva por medio de la dietética. La alimentación era importante para hacer actividad física según la duración de esa actividad. Y así decía, en deportes de pequeña duración, proteínas. Deportes de media y larga duración, pues más o menos hidratos de carbono, que luego se convierten en glucógeno y que luego es un aporte de energía posterior para ser sometido a un trabajo aeróbico suficiente para que tuviera ese individuo respuesta a la hora de poder hacer un deporte de larga duración. En definitiva, terminando con la clasificación de los deportes, podemos decir que, y aquí incluyo las manos, con el inventor de baloncesto, como no, James Naismith, que nos indica que a las manos y a los pies como parte del alma también se les puede hacer el bien. Es decir, que no todo va a ser el pie, sino que efectivamente, como el hombre también utiliza muy bien las manos, pues hay actividad deportiva que todos los hacemos prácticamente, menos el dominó y menos el mus, que no utilizamos los pies, pues el resto también los podemos hacer con la mano, ¿no? Entonces,
Hoy día podemos decir que están bien definidos los deportes que hacemos y nos falta definir un poco los deportistas que hacen esta actividad física. En blanco les pongo los que hoy día nos interesan en nuestra charla. Tenemos deportistas en periodo de crecimiento. ¡Ojo, qué peligro! Podríamos hablar otro día de ello, de los niños que actualmente están sometidos a una tensión y a un soporte de actividad física excesiva para su edad, y los padres se creen que en futuro, en ciernes, va a tener un Messi, un Maradona o un Nadal, y les somete a unos entrenamientos exhaustivos en época o en edad que tienen que estar jugando quizás a otras cosas. El deportista eventual, que de manera esporádica y sin objetivos definidos, un deportista de riesgo, de este que dice yo voy a adelgazar como sea, empleando o utilizando el tiempo de la comida para hacer en el gimnasio un ejercicio excesivo que sude mucho y que me reporte un beneficio de adelgazar pronto y rápido. Ojo, peligro de lesión. Los deportistas con minusvalía, obviamente ellos están apoyados hoy día con unas ayudas técnicas para su discapacidad, que pueden hacer una actividad deportiva bien programada. Y no vamos a hablar del deportista profesional, que está bien sometido a situaciones regulares de salud con la exigencia que supone la alta competición. He dicho que nos centramos en lo que está escrito en blanco. El deportista habitual, ordenado y programado con fines determinados, ese es el idóneo para que con un planteamiento determinado pueda caminar. Igualmente pueda correr, haciendo un progresivo. Un deportista mayor de 50 años, motivado por el trabajo de desarrollo de actividades deportivas, dirigidos a este colectivo para el mantenimiento de la salud. Aquí nos vamos encontrando los que vamos siendo más mayores, lógicamente a partir de los 50 años, y digamos nosotros que ya vamos siendo un poco más talludos, ahí me incluyo yo. Pues lógicamente tendremos que abordar esta actividad con una situación bien programada. Y luego, en el mismo encontramos que deportistas con cuidados especiales de enfermedades sistémicas, como puede ser pues, la diabetes o el hecho de poder tener una alteración, una cardiopatía, etcétera, pues tengan la necesidad, fíjense ustedes, la necesidad de andar de una forma bien programada. Bien, pues para ellos va un encuadre que yo les indico como que es lo más sencillo. Caminar es la actividad física más sencilla cuando no se practica otra. Y es cierto. ¿Y qué tenemos que hacer para ello? ¿Y qué beneficios nos reporta? ¿Qué es lo que vamos a necesitar? ¿Y cómo vamos a empezar a mantenernos en el tiempo con esa actividad? Pues es muy fácil. Con una revisión, cuando el médico de familia, una analítica, para que en caso de que haya una bioquímica alterada, una glucosa, unos colesteroles, etcétera, y que luego veremos con otras analíticas, después de hacer actividad de caminar, simplemente cómo esta bioquímica elevada va a ir disminuyendo, pues ya nos va a reportar, y no digamos en caso de si el médico de familia ve que en la analítica puede haber una serie roja, pues que sea con cierta anemia y tal, pues tendrá que poner los remedios a esa situación. Una revisión cardiológica y el mantener un criterio de alimentación adecuado y eliminar lógicamente los hábitos no saludables, como el tabaco y el alcohol. Nos va a reportar un beneficio en el aparato locomotor en general, porque el movimiento es vida. Y esa es otra máxima, que además le gusta mucho, porque la decimos en casi todos los congresos que hablamos del deporte, y le gusta mucho al profesor Guillén, y cuando decimos que el movimiento organizado es vida, es cierto. Ahora, desorganizado puede ser un riesgo de lesión. Es bueno para nuestro sistema circulatorio, nos aumenta la capacidad ventilatoria y respiratoria, nos aumenta el tono muscular y ligamentoso, o por lo menos no lo perdemos, y lógicamente nos hace que nuestro metabolismo tenga un mejor fluido. ¿Qué se precisa? Muy poco. Una exploración biomecánica de la pisada por un polo adecuado, una ropa cómoda que pueda adaptarse dependiendo de la situación climática, y eso sí, un calzado deportivo. No me vale, como se hacía antes, ahora se va haciendo menos, pero algunas personas también, que dicen yo, para andar o para caminar,
voy a ponerme el zapato que tengo más deformado, pero que es el más cómodo, el que no me roza nada, pero es que es el que está más gastado. Así no debemos empezar. Debe ser caminar con un calzado deportivo que le asesore el podólogo dependiendo de las características de su pie. ¿Cuáles van a ser los tiempos? Pues muy fácil. Todos decimos como máxima empezar por media hora. Y es lo más sencillo. A partir de esa media hora vamos ampliando nuestra situación de forma progresiva, y con un pequeño protocolo de progresión del ir caminando poco a poco y dependiendo del individuo en qué circunstancias se inicia, pues así vamos a encontrar una serie de beneficios importantes a la hora de poder hacer una actividad física. Dentro de los estudios, que siempre hay que poner algo y actualizarlo, pues vemos que hay autores aquí al principio que indican que no se producen alteraciones en las presiones plantares al caminar. Pero al hacer una actividad como tenis, jogging, fútbol, fútbol sala, etc., sí, vemos que todos los autores coinciden en que efectivamente la situación recogidos en aparatos muy sensibles que hoy día podemos tener a nuestro alcance en las consultas normales, la situación de la recogida de la huella plantar sí puede verse alterada en algún momento y efectivamente, dependiendo de la situación biomecánica y deportiva que pueda hacer, puede llegar a alguna lesión si no le ponemos remedio. ¿Qué hacemos? Pues un examen podobarométrico en plataformas de presiones, que estas plataformas de presiones nos va a dar o nos va a contabilizar la presión por centímetro cuadrado, generalmente en todas estas plataformas por centímetro cuadrado del apoyo del pie, una distribución de la carga del mismo, un centro gravitatorio del mismo y además un eje de carga que nosotros podremos ir variando dependiendo de la situación anatómica del individuo. Con lo cual, con esta premisa nosotros podemos hacer un soporte plantar para distribuir la carga, y solamente con distribuir la carga, quitar la presión donde duela y dar carga donde se necesite, porque claro, hay muchas veces que nuestro organismo se ha adaptado a unas situaciones que no son las normales y entonces carga donde no debe y descarga precisamente lo que efectivamente le pueda molestar. Bueno, pues eso nosotros lo podemos hacer con un soporte plantar y que tenga una cometida con distribución de cargas en ese sentido. ¿Qué hacemos con el calzado deportivo? Que ya decía que era importante para el inicio del caminar o andar. Pues ahora, casi todos los calzados deportivos, fíjense, 4 propiedades del mismo. Decíamos que el abordaje del talón, ahí repetitivamente, puede ser una fuente de lesiones. Y los fabricantes de calzado, ojo, lo saben. Y por eso han reforzado una cuña, que es lo correspondiente al tacón del zapato normal, una cuña que recoge amortiguación. La amortiguación de esta cuña hace que el talón no tenga un protagonismo excesivo a la hora de caminar o a la hora de correr para que no haya lesiones. El impulso nos facilita que nosotros hagamos un apoyo excesivo de la zona del metatarso, de las articulaciones metatarsofalángicas, con lo cual ahí los fabricantes saben también que poniendo remedio a la zona del metatarso va a haber menos lesiones. Estabilidad y control para que no haya lesiones del tobillo y luego agarre. Con las suelas, sobre todo las suelas sintéticas hoy, el carbono, son suelas muy finas y que tienen un agarre perfecto a la superficie donde el individuo vaya a hacer deporte, son muy duraderas y antes eran de mucho costo y ahora afortunadamente son de bajo costo. Podemos tener una idoneidad del calzado deportivo para practicar deporte. En un análisis, en un estudio que hicimos en una maratón popular en la 2011 por la Universidad Complutense de Madrid, la recogida de datos fue interesante para, en relación al calzado deportivo que yo hablaba anteriormente, ver si el angulamiento del eje medial de la suela del calzado tenía influencia en la situación lesional del antepié. Y efectivamente recogimos datos. El calzado deportivo, marca, modelo, horma, etcétera, si estaba más usado o menos, si ese individuo llevaba protectores, qué tipo de calcetines llevaba y luego anotábamos las posibles lesiones de hematomas,
ampollas, rozaduras, etc. Y en el mismo estudio vimos que efectivamente, si ustedes ven aquí una horma, la roja sería una horma neutra, prácticamente el eje medial de la misma horma divide en dos la parte posterior del pie, el retropié y el antepié. Y esta horma en azul sería una horma aducida, que es la que van teniendo casi todo el calzado deportivo del evento actual. ¿Y por qué está aducida? Hacia adentro. Fíjense ustedes el eje del antepié, ante la parte anterior del calzado, perdón, y la zona del retropié, que aquí es recto y aquí está muy angulada, ¿verdad? Angulada en borde interno. Pues hace que ese angulamiento tenga una facilidad para que el pie, la parte anterior del pie, tenga más lesiones, por lo que demostramos en esa recogida de datos de ese estudio que hicimos en una maratón de Madrid. Igualmente estudiamos también la facilidad que podía tener el despegue. Claro, el fabricante del calzado, esta zona del despegue hace que tenga una mayor altura para facilitar lógicamente el mismo. Y entonces, cuanto más despegue va a tener y más angulamiento, el corredor va a tener la posibilidad de correr más rápido, porque así está menos tiempo en contacto con el suelo. ¿Es bueno o es malo? Pues fijaros, mira, aquí en una deportiva hicimos los mismos ejes y angulamiento en el borde interno y una zapatilla deportiva con mucho despegue en la zona distal, ¿verdad? Con mucha altura en la zona distal. Es bueno para correr en personas que no tengan patología del pie, perfecto. Pero ojo con las personas que puedan tener patología en la parte anterior del mismo, porque ya hemos visto que pueden dar lugar a ciertas lesiones. Con lo cual, hoy día tenemos la posibilidad de muchas marcas de calzado deportivo y poder elegir la idónea para el pie que nosotros hayamos podido estudiar. A modo de resumen del caminar, cualquier deportivo no es idóneo para todos los pies. A mí me va muy bien la marca, la que sea, Nike, Asics, tal. Bueno, pues a ti, por tus características del pie, pero a otra persona, por las características de su pie, es posible que no. Sería bueno entonces que se haga un estudio específico de la biomecánica del pie, la deambulación y la carrera, para determinar cuál es el calzado del individuo que debe usar. El estudio de los materiales y las propiedades, claro, si necesita un material que tenga unas propiedades de adaptabilidad al pie, que se necesita. ¿Dónde? En el talón, en la zona del medio tarso, en el acordonaje, etcétera, etcétera. Ver y estudiar que estudios comparativos nos indican que no las deportivas de más precio son las ideales o las mejores. Hay otras muchas más baratas y que cumplen un objetivo importante a la hora de beneficio para poder caminar. Cada pie precisa el calzado adecuado y ajustado a la especialidad deportiva, porque no nos vale el tener una zapatilla deportiva que cumpla la misión de poder ser utilizada en varias disciplinas deportivas. Cada disciplina deportiva necesita su deportiva aplicada a su pie, al pádel, al tenis, a la carrera, etcétera, etcétera. Bien, pues vamos a hacer lo mismo de la actividad física en la carrera. Es breve, pero luego, con las preguntas, en caso de que haya quedado alguna duda al caminar, pues vamos hablando. Desde nuestros antepasados, en Egipto, en Grecia, luego ya entramos en los Juegos Olímpicos de Grecia, en el año 776 a.C., que terminaron en la época de Teodosio, emperador romano, que estaba en la tutela de los griegos, deberían de estar de Teodosio hasta el moño, porque las Olimpiadas entonces creaban muchos disturbios sociales. Y entonces los romanos cortaron por lo sano y dejaron de hacer Olimpiadas en Grecia. En Roma se establecieron Olimpiadas de otra forma, y ahí yo destaco a Galeno, que era un médico griego establecido en el Imperio Romano, y es el primer médico del deporte que podamos referenciar. Y le llamamos un médico de graduados atlético, nos escribió, que nos dejó un tratado sobre las situaciones anómalas que vio
en los atletas de entonces, que son muy parecidas a las que teníamos ahora. Buenos corredores tenemos en la mitología, claro, Mercurio, el corredor de los dioses, Aquiles, los pies ligeros y pies alados, que tenían problemita en el tendón de Aquiles y por eso falleció con una flecha perversa. Homero en la Ilíada nos deja a Dionisos y Osíloco en rapidísimos corredores. Actualmente, desde la maratón con Filipides, un ateniense que anunció en el foro que habían ganado la guerra a los persas, falleció justamente en el intento, porque no pudo soportar, ojo, 42 kilómetros, 145 metros, que son kilómetros. Y no pudo soportarlo porque, lógicamente, él no pudo hacerse una prueba de esfuerzo como es actualmente preceptiva cuando vamos a correr. Su corazón le falló y murió en el empeño de anunciar a sus paisanos lo que había ocurrido. Bien, hoy día no concebimos el hacer una actividad física importante sin tener una prueba cardiovascular que nos indique nuestros gastos, nuestros consumos, gastos energéticos, de oxígeno, de ácido láctico, etcétera, si son los convenientes para que el corazón y la frecuencia funcionen de forma rítmica. Hacemos un poco de historia con las Olimpiadas. El barón de Coubertin se empeñó a finales del siglo XIX de tener que hacer ya las Olimpiadas, y como lógico es que todos estuvieron de acuerdo en que se iniciarán en Atenas en el año 1896. Eran las primeras Olimpiadas de la época moderna, ¿verdad? Bien, pues la maratón, ¿quién la tuvo que ganar? Pues un griego que estaba un poco preparadillo para ello, Espiridón Luis. ¿Por qué? Porque hicieron varias pruebas y tuvo que llegar, de los maratones que se hicieron, 4 o 5, había americanos, había europeos, pocos, pero había, y sobre todo los griegos, y los griegos fueron destacando sus mejores corredores. Y este aguador del ejército, Espiridón Luis, ganó a la 4ª o 5ª carrera. Eso hoy día sería insospechado el poder hacerlo, pero entonces pues cuajó bien. Espiridón Luis fue luego una figura estelar. Comía gratis en los restaurantes, socialmente estaba muy reconocido, el peluquero del barrio le cortaba el pelo y le afeitaba las veces que querían sin ningún problema, y hacía todos los bolos hacia el deporte por Grecia sin ningún problema. Fue un hombre muy considerado y el ejército le subió la paga y la categoría profesional igualmente. O sea que le sirvió para bastante. Maratones populares. Al año siguiente de esta primera Olimpiada, de la época moderna, vino la primera maratón en Boston del año 1897. Al año siguiente la de Nueva York. Son maratones muy populares y con una cantidad de gente corriendo, 50.000 personas pueden correr una maratón en estas condiciones. Las más rápidas, Helsinki y Copenhague, terrenos lisos y llanos. En España quizás las más rápidas sean las que se hacen igualmente en terrenos lisos y llanos, son Valencia y Sevilla. La de Madrid, difícil. Las rápidas están ya en 2 horas aproximadamente. Un corredor de maratón se corre 45 kilómetros así, en un pit pass. En Madrid empezamos la maratón en el año 1978. Y ya, pues afortunadamente llevamos mucha edición y mucha experiencia en la misma. Para correr, ¿qué objetivos vamos a señalizar? Pues estos que les marco aquí. Saber localizar anatómicamente en el deportista las lesiones que se puedan producir para curarlos cuanto antes. Valorar la patología del deporte para su prevención y aplicar los conocimientos de los estudios epidemiológicos que hemos realizado. Algo de biomecánica del deporte. Miren, en los deportes de estos, de caminar y correr sobre todo, son deportes de repetición. Los que llamamos en toda la bibliografía, que están marcados en los libros y artículos como lesiones por abuso, de sobrecarga y repetición del gesto. Nosotros prácticamente vamos corriendo, repitiendo el mismo gesto, pim, pam, secuencialmente. En la carrera de larga distancia, la amortiguación, como decíamos, la colocábamos en el retropié y el despegue en el antepié, que hay continuidad y progresión. En la carrera de distancia corta es diferente, fijaros, aquí el apoyo es solamente con el antepié.
La propulsión es con el antepié y la progresión igualmente con el antepié, es decir, casi se corre de puntillas, ¿verdad? Hay propulsión del tren posterior y hay una progresión con el mismo antepié. Las distancias cortas, es decir, de 100, 200 kilómetros, se corren así. Hoy día, yo creo que podemos estudiar una patogenia, es decir, qué es lo que nos da patología en las actividades del terreno duro, porque ahí englobamos, dependiendo del terreno, si es blando, el terreno si es duro o un terreno técnico, puede ser la nieve o el agua, que se producen otros tipos de lesiones, pues la patogenia del terreno duro por la carrera van a ser artropatías, tendinopatías y alergias. Esto no me lo invento yo, esto lo que hemos hecho es recapitular lo que nos ofrecen las mutualidades generales del deporte. Estas mutualidades, al cabo del año, nos indican cuáles han sido las patologías más relevantes dentro de una actividad física u otra, y nosotros pues, recogemos los datos. En las carreras de larga distancia, como son estas, lesiones por abuso, sobrecarga y repetición, hemos dicho. ¿Cuál es el motivo para que en nuestra consulta tengamos atletas de estas características? Alteraciones del aparato locomotor, de miembros inferiores y las disimetrías, obviamente, o asimetrías del aparato locomotor, que nos dan escoliosis, sobre todo las lumbares, que van a tener una repercusión como que efectivamente son las que mayormente se facilitan en la consulta. En la articulación sacroiliaca, tendinitis de la fascia lata, un tendón que tiene importancia en la carrera, sobre todo en las carreras con ciertos peraltes. Desviaciones del eje femorotibial, los genus, es decir, personas que tienen un genu con las rodillas hacia adentro, genu valgo, y las piernas en X, o todo lo contrario, o las piernas en paréntesis y genu varo, que va a tener una situación de sobrecarga en la zona de los peroneos, en las tibias varas igualmente. Hay una patología típica de rodilla del corredor que tiene una patología específica de las condopatías de la rótula. La patela, la carilla posterior de la misma, se va degradando y hace que el cartílago sufra. Se llaman condopatías en general, condromalacias en particular, cuando han degenerado en primero, segundo y tercer grado. Y luego también lo vemos en la referenciado en la bibliografía general como síndrome de hiperpresión rotuliana. Igualmente aquí también, en la cara externa de la rodilla, podemos ver patología del corredor en la cintilla iliotibial. Ya sabéis que la cintilla iliotibial pasa por una encrucijada lateral que al hacer un giro de 30 grados de flexo-extensión de la pierna hace que ese tensor de la fascia lata tenga a ese lugar, en ese sitio, un pinzamiento y provoca un dolor que evita la carrera. En alteraciones del aparato locomotor del pie, pues todas las patologías del pie que sabemos. Igualmente las alteraciones del antepié, porque nosotros dividimos y subdividimos bien esta patología cuando es en la parte anterior del pie, el alus adductus valgus, el indis plus o el indis minius, es decir, un segmento más largo que los demás. Otra alteración es un metatarsus proximus, es decir, que un metatarsiano y otro tienen una adecuación a alinearse o a juntarse para hacer posiblemente o soportar una carga que uno de ellos no es capaz de realizar. El organismo es muy sabio y es capaz de poderse adaptar, pero esa patología puede ser que tenga que ser consultada porque pasa factura al cabo del tiempo, igual que un metatarsus latus, que es todo lo contrario, que los metatarsianos se puedan extender. Lesiones por abuso muscular, la sobrecarga y las contracturas. En las ligamentosas, fíjense, en el aparato locomotor nosotros contabilizamos como la patología reina del aparato locomotor inferior los esguinces de tobillo a nivel del ligamento peroneo australiano anterior, el lateral, es el que más se lesiona. En la rodilla, el ligamento posteriormente del aparato locomotor en general de nuestro organismo, pero es en la rodilla el ligamento lateral interno. Y en el pie van a estar el resto de todas las patologías que contabilizamos como que son la tercera en orden, son las dérmicas y las patologías ungueales. Aparte de encontrar entesitis
o mal llamada periostitis, nosotros lo preferimos llamar entesitis, del griego entesos, inserción, de las aquilias, del tendón del tibial posterior, del tendón del tibial anterior y del peroneo lateral corto. Algo sobre la prevención. Pues lo que decía Kumpler, yo lo sigo diciendo actualmente, aunque hayan pasado muchos años, y es que el deporte es una fuente de lesiones y debemos intentar que cada vez haya menos, o que por lo menos las que no tengamos inevitablemente más remedio que se puedan producir sean menores o de menor intensidad. Y luego recordar que en los estudios epidemiológicos que hacemos hay estudios que relacionan a las personas que más se cuidan sus pies con las que menos lesiones padecen. Así no nos lesionamos, no tenemos que tomar ninguna medida preventiva. Al solecito y tal, sin problema. La prevención. El doctor Guillén y yo decimos muchas veces que la prevención es fácil porque el cuerpo nos avisa ante cualquier situación adversa. ¿Y cuál es la mejor maniobra? Yo se lo digo a mis pacientes. ¿Qué deben hacer? Es hacer caso a esa respuesta orgánica que no va por buen camino y consultar al especialista. Lo mejor es parar. Fijaros, aquí está la persona que en ese inicio de maratón les animaba al resto diciendo que ojo con correr, que es muy malo, que se puede lesionar uno más. Claro, efectivamente, si no tienes, todos los deportes puedan tener no su beneficio y puedan tener su situación anómala si no se hacen con unos objetivos adecuados. Jones y colaboradores en el año 94 nos indican que efectivamente nosotros cada vez vemos más publicaciones de tratamiento de las patologías que vemos en los deportistas y nos describen perfectamente bien, y cada vez están saliendo mecanismos y medios clínicos y biomédicos para aportar tratamientos más sofisticados a estos deportistas. Pero sigue habiendo, como dice, aunque el conocimiento de los nuevos tratamientos sea ahora mayor, sigue habiendo deportistas que se lesionan. Y no se está produciendo una disminución significativa del número de lesiones durante las prácticas deportivas. Yo también digo, ¿por qué? Pues porque hay, afortunadamente, mucho más número de deportistas del año 94, personas que ahora hacen deporte en el 2016, pero también es verdad que puede ser que las personas que realizan esta actividad física no estén debidamente preparadas. Por eso se siguen produciendo muchas lesiones. Vale. ¿Qué consejos? Ya terminamos con esto. Espera, que esta no me da para atrás. ¿Qué consejos tenemos sobre los pies? Estudios previos de la marcha y la carrera. Ya lo hemos hablado de ello. La plantilla personalizada se utiliza durante la marcha y la carrera. Perfecto. Para eso se pone. Si hay una necesidad de un vendaje funcional, de una ortosis, una protección, igualmente se debe poner. Y que el podólogo es el técnico, el especialista que asesora sobre las exigencias. Personas que van a hacer el Camino de Santiago. ¿Qué debo hacer? Pues debes hacer esto, esto y esto. Igualmente dar consejos sobre los calcetines. Ahora mismo tenemos calcetines sin costura, ni elásticos, etc. Ajustados al número del pie, que hay que evitar las arrugas. En caso de ponerse un calcetín fino antes, debe ser el primero y después el más grueso. Que no tengan látex ni geles incluidos en la zona de apoyo y que el grosor sea de un tejido natural, dependiendo del clima. Y luego con algodón y luego con lana, dependiendo de si esa persona necesita más o menos calor. Sobre las deportivas, ya hemos hablado algo. Resumo, no buscar experiencias novedosas ni estrenarlas el día de la carrera. No adquirir, como cualquier otro zapato, una deportiva a primera hora. Para la compra, probarla poniendo, si lleva ese individuo plantilla, protectores, etc., pues debe hacerlo. Emplear sistemas de amortiguación si se precisan, con los consejos que el especialista les dé. El corredor de poco peso, pues elige una deportiva más liviana, claro, dependiendo del peso, nosotros le vamos a asesorar una u otra marca, una u otra deportiva. Y de la longitud y de la anchura adecuada, porque ahora hay deportivas que todos esos requisitos nos los cumplen sin ningún problema. Conclusiones. Para terminar, referente al corredor, al calzado y a los protectores,
de todos los estudios que han llegado a mis manos y hemos hecho y demás, indicar que el corredor, por medio de estudios antropométricos y biomecánicos del pie, nos dan pauta para asesorar cómo evitar lesiones. Los cuidados previos parecen dar buenos resultados, o sea que eso es importante. Al calzado, valorar el calzado adecuado para cada corredor con un diseño que sabemos que es bueno en la parte posterior porque parece ser que se producen menos lesiones a ese nivel, pero ojo con la parte anterior de la zapatilla, porque sabemos que ahí también puede dar lugar a ciertas patologías. Y referente a los protectores que son muy utilizados por la gente, pues parece ser que nosotros, en contra de lo que avalábamos, pues tienen una buena respuesta general y hacen su misión. Bien, pues nada, sabemos que el podólogo pues es quizás el especialista idóneo para dirigirles que el caminar y el correr sea una situación saludable de actividad deportiva. Y nada más, me queda agradecer a la casa siempre las facilidades que nos presta y a ustedes pues agradecerles su atención. Terminamos con una playa de fondo asturiana, que siempre es importante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miguel, doctor Fuentes, por esta magnífica conferencia, muy descriptiva, muy instructiva, y la verdad que estamos encantados, fruto de todas tus investigaciones, experiencia, una maravilla. Un verdadero lujo realmente asistir a este acto y a todos los que venimos realizando en el marco de los encuentros de educación y salud. Y ahora es el turno pues, del público, de las personas que nos acompañáis, que nos acompañan, por si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto el doctor Fuentes pues, está a su disposición. Doctor Bermejo, y luego... Bueno, yo en primer lugar quiero felicitarte porque eres un magnífico comunicador. Esto es... Sí. Somos amigos. No, a ver, a mí me has enseñado mucho en esta charla. Yo he aprendido muchísimo, cosas que no tenía ni idea, ni nunca incluso me había planteado. Creo que es una buena forma, una buena medida de promoción de la salud en ese campo de la educación para la salud. Esto debe ser del conocimiento público, porque es muy importante. Y yo simplemente una pequeña puntualización, por mi edad, ¿verdad?, que ya tengo nietos, y hoy precisamente a mi nieta le regaló una de botas Katiuskas, que la quedaban grandes, pero eran tan bonitas que la niña se la ha puesto. Y he pensado, digo, ¿la estaré haciendo la puñeta a sus pies? ¿Qué problemas puede tener eso? Porque, claro, yo siempre las compro un poquito más grandes, porque para que las sirva, no sé qué, pero hoy la he visto y no me he podido resistir. Que con los niños pequeños, los niños que acaban de comenzar a dar sus primeros pasos, niños de 2, 3 años, algo en especial, tendríamos que tener un cuidado especial, es la pregunta que se me ocurre. Muchas gracias, profesor López Bermejo y querido amigo. Yo sé que dices estas palabras hacia mi persona porque son muchos años que nos conocemos ya y nos tenemos verdadero cariño. Eso por un lado. Con arreglo a la pregunta que me haces, pues claro que los niños pueden tener, sobre todo cuando llueva, y en Asturias, pues tener unas Katiuskas, lógicamente es obligado. En Madrid, pues cuando llueva, pues la niña con esa Katiuska de colorines va a estar encantada. Cuando llueve, por supuesto hay que poner esas botas. Cuando no, pues no, pero si se le ha encontrado alguna situación, los padres son los primeros que determinan y nos traen a los niños a la consulta casi diagnosticados, porque nos dicen, aplana el pie, porque yo le veo que sale de la ducha y deja la huella mojada ahí, pegada al baldosín. Mete las punteras, ya es un signo, se cae con frecuencia. O sea, son signos que efectivamente nos indican que algo no va bien. Bueno, pues que la niña disfrute de sus Katiuskas cuando llueva, pero solamente para cuando llueva, que para eso está el calzado adecuado en su momento. No sé si te he contestado. Y sobre todo,
Si son adecuadas, pues sí, si no se le ha detectado ninguna otra alteración y demás, pues perfectamente, claro. Siempre y cuando sean, además, yo siempre indico mucho, es muy fácil. Yo les compro el calzado a mis nietos, claro, estoy obligado. Y lo hago con mucho gusto. Y es muy fácil. Llegar a la tienda y casi comprarles el zapato que luego les pueda estar bien las características de su pie. Y es medirles el pie. En un papel, ellos apoyan el pie estando en posición bípeda, claro, que es cuando van a tener máximo apoyo, ¿verdad? El dedo más largo se hace una marca, el reborde del talón otra marca, y con 1 metro medimos, 1 metro que no sea de estos moldeable, fijo, medimos esos centímetros, y con 1 metro vamos a la tienda y por dentro compramos el zapato 5 o 6 milímetros más largo, que es un número más, 5 milímetros, 6 milímetros es un punto zapatero, es justo un número más de lo que el niño va a gastar para su crecimiento. Prevemos su crecimiento con esos 5 o 6 milímetros, no más, porque si no le hace chanclear, ¿eh? Y así no fallas, le compras al niño la longitud del calzado, y dependiendo de la edad, que no esté todo el curso con él, porque los niños sabemos por estudios que generalmente el 80% de la formación del pie, el 80% en el niño, en el crío, se va a formalizar a los 13 años, en la niña antes, incluso. Es decir, fíjense, el 80% a los 12, 14 años. A partir de ahí solo un 20% le va a crecer. Pues lógicamente son las edades donde hay que tener más previsión para que el crecimiento del niño sea el adecuado y no le compremos siempre un calzado muy ajustado. Le demos un suplemento de un número más, que puede ser, a lo mejor un niño, un número 6 milímetros, tarda en crecerle 6, 7, 8 meses. Y no sabemos cuándo. Lo mismo en los primeros meses no le crece nada el pie, y al 6º, 7º mes, ¡pum!, 5 o 6 milímetros le crece de un tirón, o de 2 tirones. Le tenemos que seguir midiendo el pie cada 6 meses aproximadamente, ¿eh? Y así no fallamos. Y en cuanto se le quede corto, cambiarlo. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Rey Calero, perdón Andrés, adelante. Bueno, yo quería felicitar a esta serie de conferencias que realmente nos han puesto, pues, es una exposición muy ordenada, muy bien expuesta, y sobre todo por la conferencia que acabamos de oír, que ha sido fantástica. Yo creo que ha dado un mentir a aquel escritor inglés que decía que había ido al entierro de todos sus amigos deportistas. Pues aquí lo que sí es verdad, que lo que sí habría ido es a sus amigos sedentarios, que realmente son los que más necesitan el moverse, y por eso realmente es importante. También hay un aforismo inglés que decía no pain, no gain, es decir, si no haces un esfuerzo, no ganas, no tienes recompensa. Y es realmente esto la importancia de la educación, la importancia de la educación por el esfuerzo. Y realmente esto es lo que tenemos todos que asimilarnos, que tenemos que hacer un pequeño esfuerzo, o más o menos grande, para empezar a andar, para empezar a movernos y para no ser tan sedentarios como nos exige estar mirando todo el día en el ordenador. Porque además hay una gratificación añadida, que es prácticamente las endorfinas, la dopamina, la serotonina, la GABA, etcétera, que se producen con motivo del movimiento muscular, que realmente son como podemos decir, endorfinas, es decir, como morfinas interiores que nos dan una capacidad de agradecimiento al esfuerzo. Realmente la cultura del esfuerzo es lo que nos ha demostrado que merece la pena, y la cultura del esfuerzo
es lo que merecen esta conferencia. Enhorabuena por la gran capacidad de trabajo que ha supuesto todas estas conferencias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo. Muchas gracias por sus palabras. Andrés Menéndez, por favor. Bueno, vamos a ver, el que se dedica a correr tiene que correr para entrenarse, no queda más remedio. El que quiere hacer marcha, pues tiene que naturalmente entrenarse para eso. Pero aquella persona que solo haga para prever la salud, para prever una prevención, es más aconsejable correr o lo que es caminar. Es que escuchaba hace pocos días que era más interesante el andar deprisa que correr. ¿Eso es así? Luego quiero preguntar otra cosa, pero bueno, eso. Sí, es una forma. Efectivamente, la gente que puede andar deprisa, que ande deprisa. ¿Para qué? Pues para que siempre y cuando tenga la revisión de su aparato cardiovascular, que efectivamente la frecuencia no le pase factura, porque si andamos muy deprisa y la frecuencia cardíaca se dispara, pues puede tener problemas. Pero si se ha hecho un chequeo y puede ir andando deprisa, lógicamente es una exigencia. Es decir, hay gente que empieza a caminar por media hora y sigue caminando y luego ya camina varios kilómetros y bastante más tiempo. Y luego tiene necesidad de moverse un poco más rápido. Y esa necesidad, como bien dices, pues puede ser caminar más deprisa. Perfecto. Si está en posibilidad de hacerlo, adelante. Y el que no esté en posibilidad de hacerlo, que no lo haga. Y otra cosa, hablábamos eso, ir progresando a partir de media hora, pero ¿cómo se hace esa progresión? Yo hoy ando media hora o corro media hora y mañana hora y 3/4 de hora, o cómo tengo que tirarme unos días haciendo media hora y luego... Perfecto, sí. Eso es. Hay muchos planes y muy bien dirigidos por especialistas del deporte y preparadores físicos y demás, que encontramos en internet y en pequeños libretitos y en artículos novedosos actuales donde nos indican el planteamiento y el plan para iniciar y desarrollar el caminar o una carrera. Y están bien dirigidos. Hoy día prácticamente se puede. Y te pueden asesorar muy bien de, efectivamente, de cómo empezar. Ir desarrollando un poco esa actividad. Un primer día, un segundo, un tercero, con media hora, un cuarto, un quinto y tal. Es para evitar que haya agujetas y que se planifique una adaptación del aparato locomotor y el resto del organismo al ejercicio que estamos planteando. Y eso lo vamos haciendo. Claro, la persona que está mejor preparada y que tiene mejor tono muscular y que tiene mejor respuesta ventilatoria o respiratoria, pues se adecúa antes a esa actividad. Pero el que no, que tenga cierta obesidad o que tenga alguna alteración del pie y tal, pues necesitará más tiempo. O sea que todo va en función de cómo esa persona sea capaz de ir adaptando su actividad, pero como dice muy bien, poco a poco. Uno necesitará más días de adaptación y otros menos. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra cosa, Andrés, ibas a preguntar? No, ya le he dicho las dos que tenía preparadas. Tino, Yo lo que le quería preguntar es que si la alimentación de niños, para cuando el niño se les fortalece los huesos, que aquí en España, por ejemplo, tenemos jugadores de fútbol que vienen de África y no rinden, no, es que la alimentación que tuvo de niño, que no sé qué, y el chico tarda en reaccionar. Claro que sí. Efectivamente, la alimentación es básica para hacer cualquier actividad deportiva. Ya no lo decía de creer, pero es que posteriormente, luego, basados en la alimentación, hemos comprobado que el rendimiento del deportista puede ser fundamental en una dieta adecuada. Casi todos los equipos y casi todos los deportistas de un rendimiento casi profesional tienen un dietista. Y todos, yo recuerdo, fíjate, desde que estuve en el Atlético de Madrid hace ya muchos años, hacíamos unos planes de dieta para los entrenamientos, para antes del partido y para después del partido. Es decir, la dieta es fundamental para el rendimiento. Entonces, estas personas que por desgracia nos llegan a nuestro país con muchas carencias, y sobre todo por la alimentación, tenemos en nuestro país algo que es fundamental, que es el sol, para que esos huesos, como decía, tengan un mejor rendimiento, ¿verdad? Y se favorezcan de esa proteína y de ese calcio, ¿no?
pero en muchos casos todos recordamos que cuando no teníamos el aporte de calcio nosotros de pequeños suficiente, nos daban una aportación de calcigenol o de calcio 20, ¿no? ¿Verdad? Y bien rico que estaba ahí, ¿no? Era un suplemento. Antes no había gran cosa, los pediatras aquí me pueden asesorar mucho mejor, pero bueno, lo mismo que el aporte del calcio, aporte de vitaminas, aporte de la alimentación adecuada, es fundamental para el crecimiento y no digamos para un rendimiento deportivo idóneo, claro que sí. Sí, sí. Bueno, no sé si yo quería comentar nada más de su práctica profesional como especialista en alteraciones de la marcha, de que es frecuente en el colegio ver que los muchachos van a clase con zapatillas deportivas. ¿Qué ocurre? Pues que tienen el antepié muy ancho. Estas personas, pues llega a la fiesta de fin de curso, es un periodo de crecimiento muy fuerte, crecen a un ritmo superior de 10 a 12 centímetros en un año, en el estirón de la pubertad, ¿verdad? Y esos pies quieren ir a su fiesta con unos zapatos de tacón que no se han puesto nunca, y han llevado siempre esas deportivas. Entonces, ¿a quién van? Pues al médico escolar, al podólogo escolar, a preguntarle que quieren comprarse unos zapatos de esos taponitos, de esas firmas tan caras, tan estilizadas, que dónde meten el pie. Entonces, cuéntanos un poco cuál es la problemática actual de los zapatos deportivos y cómo educar a los chicos de que además de esos zapatos deportivos son nada más para hacer deporte, como tú me has contado, y no de uso diario y secular, porque si no el pie, de alguna manera, creo yo, que se les deforma, ensanchando. Bueno, cuéntanos un poco ese problema. Tiene razón. Para las novias, sí. Para otra charla. Sí, sí. Muy interesante. Además fue una de las charlas que tuve el gusto de dar en alguno de los cursos, de los simposios que hace Medicina Escolar Universitaria. El calzado deportivo y sus implicaciones en los jóvenes, ¿verdad? Y nos da para tiempo. Pero efectivamente el profesor lo ha enfocado bien. Si un crío, por la moda, efectivamente tiene el abuso de que utiliza mucho el calzado deportivo, que además no transpira, aunque digan los fabricantes que transpira, no transpira demasiado, pues efectivamente es un problema para luego poderse calzar. Es lo mismo que si nosotros anduviéramos siempre en zapatillas de andar por casa, luego no nos podríamos poner un zapato normal y corriente. Sería casi imposible. A costa de que nos los ponemos de ajo y agua, ¿sabes? De sufrir. Y el crío y tal, que luego vuelva... El crío tiene muy buena adaptación. Y el pie del crío tiene buenísima adaptación. Se lo pone sin problema. Se lo pone. Ahora luego, pues... Si son 2 días, 3, 4 y 5, se acostumbraría enseguida. Si lo usa menos, pues efectivamente le costaría más trabajo. Pero que lo aceptan, los críos se pueden poner de todo. Es conveniente, no es lo ideal, porque con lo buen fabricantes de calzado que somos en España, hoy día tenemos a nuestro alcance, por un precio competitivo, un calzado convencional, con piso de suela y cuero, piel, etcétera, pues bien de precio. Pero las modas imperan y el calzado deportivo, bueno, pues nos ha sobrepasado. Esa posibilidad de que nuestros niños, nuestros críos, utilicen el zapato para ir al colegio, para sus actividades y tal, para la actividad deportiva extraescolar, para ir al campo, para ir al parque y tal, su calzado deportivo, perfecto. Pero no es así, ¿verdad? Gracias. Muy bien. Bueno, pues te reiteramos la felicitación, Miguel, enhorabuena, y a todos. Y yo quisiera decir una frase de Cervantes. Señalaba aquello de quien anda mucho y lee mucho, ve mucho y sabe mucho. Naturalmente, suponemos que no a la vez, porque si no nos podemos caer, ¿no? Pero por otro lado, siguiendo las recomendaciones del doctor Rey Calero, pues de alguna manera Plutarco ya señalaba que la fortuna no se ha hecho para los apoltronados. Por tanto,
corramos o al menos caminemos en pos de la fortuna, en pos de la misma. Y nada más, yo creo que siguiendo estas recomendaciones seguramente lo vamos a hacer mucho mejor, aquellos que nos gusta caminar y a veces correr menos, pero también lo hacemos de vez en cuando. Muchas gracias a todos, muchas gracias al doctor Sáez Crespo y enhorabuena también al doctor Fuentes. Gracias a todos.